En los tribunales penales de Estados Unidos, la juventud no siempre ha sido un factor de indulgencia. A lo largo de varias décadas, jueces y jurados han dictado las sanciones más severas previstas por la ley contra personas que apenas habían salido de la adolescencia. Casos que estremecieron a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la corta edad de quienes terminaron enfrentando la máxima consecuencia judicial. Este video reconstruye algunos de los procesos más impactantes en los que jóvenes, en su mayoría menores de 25 años, fueron condenados a la pena capital. No se trata de relatos sensacionalistas, sino de un recorrido informativo por expedientes reales que marcaron un antes y un después en el debate legal y social sobre castigo, responsabilidad y juventud. Krista Pike, la estudiante universitaria que estremeció a Tennessee. En enero de 1995, el ambiente universitario del estado de Tennessee se vio sacudido por un caso que rápidamente captó la atención nacional. Krista Pike, una joven de apenas 19 años, se sentó en el banquillo de los acusados tras ser señalada como la principal responsable de un hecho ocurrido en las inmediaciones de un campus estudiantil. De acuerdo con la investigación judicial, Pike habría actuado motivada por celos infundados y una percepción distorsionada de una supuesta rivalidad sentimental. Las autoridades determinaron que la joven planeó un encuentro con otra estudiante, alejándola del entorno universitario hacia una zona boscosa cercana. Lo que comenzó como un pretexto para hablar, terminó convirtiéndose en una secuencia de actos de extrema violencia psicológica y física, en la que participaron su pareja sentimental, menor de edad en ese momento, y una tercera persona que habría servido como vigilante. El hallazgo posterior del cuerpo generó alarma inmediata. La escena mostraba signos de una agresión prolongada, lo que llevó a una investigación exhaustiva. En cuestión de horas, la policía cercó el campus y detuvo a los involucrados. Pike no negó su participación y durante los interrogatorios reconoció haber actuado de manera consciente. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la joven había crecido en un entorno familiar marcado por abusos y carencias emocionales. Psicólogos llamados a declarar hablaron de una personalidad inestable y de una adolescencia plagada de traumas. Sin embargo, la propia acusada desarmó parte de esa estrategia al afirmar ante el tribunal que entendía plenamente cada una de sus acciones. El momento más tenso llegó el día de la sentencia. El juez, visiblemente afectado, declaró que en más de 2 décadas de carrera jamás había presenciado un caso de tal brutalidad cometida por alguien tan joven. Acto seguido, impuso la sanción máxima contemplada por la ley estatal en ese momento. Mientras sus cómplices recibieron castigos considerablemente menores, Krista Pike fue enviada al corredor de los condenados. A lo largo de los años, ha intentado en repetidas ocasiones revertir su situación mediante apelaciones estatales y federales, sin éxito. Décadas después, el caso continúa siendo citado como uno de los ejemplos más extremos de una sentencia capital aplicada a una persona que apenas había alcanzado la adultez legal. Pedro Espinosa. Una confusión mortal en las calles de California. 13 años después, en marzo de 2008, otro joven enfrentaría un destino similar en la costa oeste del país. Pedro Espinosa, de 23 años, fue procesado en California tras un episodio ocurrido en un vecindario urbano marcado por la presencia de pandillas. Según el expediente judicial, Espinosa había salido recientemente de prisión cuando se produjo el hecho que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, un adolescente caminaba de regreso a su casa mientras hablaba por teléfono.
Llevaba una mochila de color llamativo, lo que llevó al acusado a asumir, de manera errónea, que se trataba de un integrante de un grupo rival. La investigación reveló que no existió confrontación previa ni advertencia real. La decisión se tomó en segundos, basada únicamente en una suposición. El joven atacado no tenía vínculos con actividades delictivas, algo que su familia reiteró durante todo el proceso judicial. El arresto de Espinosa se produjo poco después. En el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de familiares y conocidos que aseguraron haber escuchado confesiones indirectas del acusado. También se expusieron antecedentes que demostraban una conducta violenta previa y una clara falta de reintegración social tras su liberación. Uno de los momentos más emotivos del proceso fue la declaración de los padres del joven fallecido. El padre relató cómo su hijo había sido sorprendido mientras hablaba con su pareja, sin imaginar que ese trayecto cotidiano terminaría de forma trágica. La madre, miembro activo de las Fuerzas Armadas, afirmó ante el tribunal que no podía ofrecer perdón, pero sí exigía justicia. El jurado deliberó durante semanas. Finalmente, consideró que la acción había sido intencional y sin provocación, lo que permitió aplicar una circunstancia agravante. El juez dictó la pena capital, ordenando que se cumpliera en una prisión estatal de alta seguridad. Hasta el día de hoy, Pedro Espinosa permanece a la espera de que se ejecute la sentencia. Su caso es citado frecuentemente en debates sobre errores de percepción, violencia juvenil y la delgada línea entre una suposición y una decisión irreversible. Michael Bargo, 18 años y una condena irreversible. En 2011, el estado de Florida volvió a ocupar titulares nacionales por un proceso judicial que involucró a varios adolescentes. Michael Bargo, con apenas 18 años, fue señalado como el principal instigador de un plan que terminó con la pérdida de un joven de 15 años. Las autoridades reconstruyeron una secuencia en la que la víctima fue engañada para acudir a una vivienda bajo falsas excusas. Una vez allí, fue retenida contra su voluntad por un grupo de conocidos. Los testimonios indicaron que Bargo asumió un rol de liderazgo, dando instrucciones y controlando el desarrollo de los hechos. Durante el juicio, varios de los participantes aceptaron colaborar con la Fiscalía a cambio de sanciones menores. Sus relatos coincidieron en que el acusado tomó decisiones clave y que, en el momento final, fue quien ejecutó el acto que puso fin a la vida del menor. La defensa intentó argumentar que Bargo padecía trastornos mentales no tratados y que no se encontraba en pleno uso de sus facultades. Sin embargo, los peritos llamados por la acusación concluyeron que comprendía la gravedad de sus actos y que actuó con plena conciencia. Las audiencias estuvieron marcadas por testimonios estremecedores de familiares, así como por la frialdad mostrada por el acusado durante gran parte del proceso. El jurado, tras evaluar agravantes y atenuantes, emitió un veredicto unánime recomendando la sanción más severa. El juez confirmó la recomendación, subrayando que, pese a su corta edad, la planificación y el nivel de violencia demostrados no dejaban margen para una condena menor. Michael Bargo fue enviado al corredor de los condenados, mientras el resto de los involucrados recibió sentencias de reclusión perpetua. Austin Meyers. Un plan premeditado que terminó frente al jurado. En enero de 2014, un tribunal del estado de Ohio escuchó uno de los relatos más perturbadores protagonizados por un joven apenas mayor de edad. Austin Meyers, de 19 años, fue llevado a juicio tras un episodio ocurrido dentro de un entorno que, hasta entonces, le resultaba familiar. Las investigaciones revelaron que Meyers, junto con un amigo cercano, había elaborado durante varios días un plan para apoderarse de dinero guardado en la vivienda de un conocido. La preparación
Incluyó recorridos previos, conversaciones detalladas y la adquisición de objetos destinados a facilitar el control de la situación. Nada fue improvisado, según destacó la Fiscalía. El día señalado, ambos jóvenes ingresaron al domicilio con la excusa de una visita habitual. Sin embargo, el encuentro tomó un giro irreversible cuando se toparon con una persona que podía interferir con sus planes. De acuerdo con el expediente, la decisión de neutralizar cualquier obstáculo se tomó en cuestión de minutos, aunque el diseño general del plan ya contemplaba ese escenario. Durante los interrogatorios iniciales, Meyers negó su responsabilidad directa e intentó desviar la culpa hacia su acompañante. No obstante, con el paso de las horas y ante las pruebas presentadas, surgieron contradicciones que debilitaron su versión. Grabaciones, registros de compras y declaraciones cruzadas terminaron por ubicarlo como el principal estratega. En la sala del tribunal, el acusado pronunció un extenso alegato final dirigido al jurado. Habló de arrepentimiento, de su juventud y de la posibilidad de redención. Aseguró que una sanción definitiva solo ampliaría el dolor de más familias. Sin embargo, los testimonios de los familiares de la víctima describieron una escena de súplica ignorada y decisiones frías tomadas sin vacilación. El juez, al dictar la sentencia, enfatizó que el acusado demostró una comprensión total de sus actos y del daño que causaría. El veredicto fue contundente: la sanción máxima prevista por la ley estatal. Mientras Meyers fue enviado al corredor de los condenados, su cómplice aceptó un acuerdo que lo llevó a pasar el resto de su vida en reclusión. Dylann Roof: ideología extrema y una condena histórica. Un año después, en el verano de 2015, Estados Unidos quedó conmocionado por un ataque ocurrido en un lugar de culto en Carolina del Sur. Dylann Roof, de 21 años, fue detenido tras un acto que no solo impactó por la cantidad de víctimas, sino por la motivación ideológica que lo impulsó. Roof ingresó al recinto haciéndose pasar por un asistente más. Permaneció allí durante casi una hora, participando en actividades religiosas, antes de ejecutar su plan. La investigación posterior reveló que había estudiado el lugar con anticipación y que llevaba consigo escritos y símbolos asociados a doctrinas de supremacía racial. La magnitud del hecho provocó una reacción inmediata a nivel nacional. Autoridades federales se involucraron en el caso, y el entonces presidente del país se dirigió públicamente a la nación. Las pruebas recopiladas incluyeron grabaciones, fotografías y un manifiesto digital en el que el acusado expresaba abiertamente sus creencias extremistas. Durante los interrogatorios, Roof reconoció su participación sin mostrar señales evidentes de remordimiento. En el juicio, la Fiscalía construyó un caso sólido que demostró intención, planificación y un objetivo claramente definido. El jurado escuchó durante semanas testimonios de sobrevivientes y familiares, así como análisis de expertos en radicalización. El día de la sentencia, el tribunal determinó que la gravedad del acto y su trasfondo ideológico justificaban la pena capital. Fue una de las pocas ocasiones en la historia reciente en que se aplicó esta sanción por un crimen de odio cometido por alguien tan joven. El caso de Dylann Roof se convirtió en un punto de referencia para debates sobre extremismo, violencia motivada por ideologías y la responsabilidad penal de adultos jóvenes plenamente conscientes de sus acciones. Devon Erickson: violencia escolar y consecuencias permanentes. En mayo de 2019, un centro educativo en Colorado se transformó en escenario de pánico. Devon Erickson, de 18 años, y un cómplice menor de edad ingresaron armados al recinto escolar, provocando una situación caótica que dejó múltiples estudiantes heridos y uno sin vida al intentar detenerlos.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles mostraron la rápida intervención de estudiantes que, arriesgando su integridad, enfrentaron a los atacantes. Gracias a esa acción, el episodio fue contenido antes de que el daño fuera aún mayor. Erickson fue arrestado en el lugar. En declaraciones iniciales, insinuó que había actuado bajo presión de su acompañante, una versión que más tarde fue desmentida por el propio coacusado. Ambos reconocieron haber discutido el plan con antelación. Durante el proceso judicial, la familia de Erickson describió a un joven distinto al retratado por la fiscalía: amable, respetuoso y sin antecedentes de violencia extrema. Sin embargo, los registros digitales presentados en el juicio evidenciaron búsquedas, conversaciones y preparativos previos que contradecían esa imagen. El juez enfrentó una decisión compleja. Aunque Erickson era apenas mayor de edad, la ley exigía una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos. Finalmente, fue condenado a una pena de reclusión perpetua sin posibilidad de liberación, evitando así la sanción capital, pero asegurando que no volvería a estar en libertad. Su cómplice, por ser menor, recibió una condena distinta, con opción de revisión futura. El caso reavivó la discusión sobre la edad, la responsabilidad penal y la prevención de la violencia en entornos educativos. Marlon Joseph, un conflicto familiar que terminó en sentencia final. En diciembre de 2017, un episodio ocurrido en Florida puso nuevamente en el centro del debate la aplicación de la pena capital a personas jóvenes. Marlon Joseph, de 29 años, fue detenido tras un enfrentamiento originado por un conflicto entre menores que escaló de forma dramática. Según el expediente, una discusión previa entre dos adolescentes derivó en un intercambio de mensajes que llegó a oídos del acusado. Al presentarse en el lugar, la situación se tornó incontrolable. Los hechos posteriores dejaron una huella imborrable en la comunidad y motivaron una intensa persecución policial que culminó con su captura días después. Durante la audiencia de sentencia, el juez describió el terror vivido por una de las víctimas más jóvenes, quien presenció el primer ataque y comprendió que sería la siguiente. Las palabras del magistrado resonaron en una sala en silencio absoluto. Joseph no expresó arrepentimiento visible durante el proceso. El jurado, tras evaluar los agravantes, recomendó la sanción máxima. El tribunal confirmó la recomendación y ordenó su traslado al sistema penitenciario estatal, donde permanece a la espera de que se cumpla la sentencia. Los casos expuestos en este reportaje revelan un patrón inquietante dentro del sistema judicial estadounidense. Jóvenes que, por distintas razones, tomaron decisiones irreversibles y enfrentaron las consecuencias más severas posibles. Celos, ideologías extremas, conflictos personales y planes premeditados aparecen como factores recurrentes, pero ninguno logra justificar el desenlace final. Con el paso de los años, muchos de estos procesos impulsaron reformas legales y fallos de tribunales superiores que limitaron la aplicación de la pena capital y de condenas perpetuas a menores. Sin embargo, las historias aquí narradas permanecen como recordatorios de una época en la que la edad no siempre fue un escudo frente a la ley. El debate continúa abierto. ¿Hasta qué punto un joven comprende plenamente el alcance de sus actos? ¿Dónde termina la responsabilidad individual y comienza la falla social? ¿Puede el castigo extremo ofrecer justicia o solo prolongar el dolor?